¿Qué tal? Un saludo a todos. Feliz sábado. Vamos a iniciar con nuestra reflexión de esta mañana que hemos titulado Auténtico. Y bueno, ya leímos también nuestra cita en Éxodo 20:16, un texto que creo que todos ubicamos, ¿verdad? Uno de los mandamientos que dice, no darás falso testimonio. Así de sencillo, dice este mandamiento. Y bueno, ahorita vamos a analizar un poquito eh, estas palabras de parte de Dios. Hace por ahí algunos años, en a mediados de los ochentas y principios de los noventas, se hizo famoso un personaje que aquí les vamos a hablar un poquito de él. Le apodaban el Kaiser. Sí, no sé si alguna vez alguno de ustedes lo escuchó. Su nombre era Carlos Enrique Raposo. Él era eh, es brasileño. Era muy aficionado al fútbol y en una ocasión, por ahí en un lugar, tuvo la oportunidad de conocer a un futbolista famoso de aquel tiempo, brasileño, que se llamaba Mauricio Anastasio, ¿sí? Un futbolista que jugaba para un club que se llama Botafogo en Brasil. Y dice la historia que um, hizo una buena amistad con él, ¿sí? Con Mauricio. Eh, y por ahí en alguna ocasión él le platicaba a Mauricio su amor, ¿no? Por el fútbol, por el deporte, y su deseo, ¿no? Que él tenía de ser futbolista profesional. Y saben que, bueno, les digo, él tenía algo muy especial, ¿sí? Carlos, porque la gente que lo trató decía que era muy agradable, ¿no? Muy carismático. Y entonces por ahí en la amistad que hizo con Mauricio, con el futbolista, este, le permitió, le permitió llegar a ser futbolista. ¿Qué les parece? Porque resulta que Mauricio dice que le ayudó a hacer por ahí un currículum, como dice por aquí, un currículum falso, ¿sí? En el que agregó por ahí que él había sido jugador de un club en Argentina que se llama Independiente. Le puso por ahí, yo fui jugador, ¿verdad? De este equipo. Y eso sirvió para que, o sea, le dio digamos, las credenciales, ¿no? Para que el club donde jugaba Carlos, el Botafogo, lo contratara, ¿sí? Este, bueno, en aquella época, no había tanto acceso a la información como hoy, así que probablemente hoy diríamos, hoy no puedes hacer eso, ¿no? Pero en aquellos años se facilitó todo para que fuera contratado. Aparte, Mauricio lo recomendó ahí con su club. Les digo, mira, este es un jugador muy bueno, muy habilidoso, etcétera, talentoso. Así que dice que con 23 años, dice, se convirtió en futbolista profesional. Y luego le empezaron a apodar así Kaiser, porque dicen que tenía mucho parecido con un futbolista alemán que precisamente así le apodaban, de apellido Beckenbauer. Algunos de ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Alguna vez, muy conocido. Eh, Así que comenzó su carrera como futbolista, pero ¿qué creen? Que obviamente lo que había escrito ahí en su currículum pues era mentira, ¿no? Y aparte no tenía talento para el fútbol, ¿sí? Era malo, malo como él solo, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, ¿y cómo es que hizo
este, hacer una carrera en el fútbol. Bueno, resulta que cuando llegó la hora de que él tenía que demostrar, ¿no? Lo que él sabía hacer, resulta que él fingía lesiones. Por ahí en los entrenamientos de repente pues, se hacía el lastimado, el lesionado, y decía que no podía continuar, que no podía jugar. Y bueno, el club lo descansaba. Sin embargo, él seguía cobrando su sueldo. Este, y bueno, esta cuestión de las lesiones hizo que, por ejemplo, este club se deshiciera rápido de él, porque pues no tenía caso, ¿no? Que no estuviera jugando y nada más ellos estaban invirtiendo, ¿no? En su sueldo. Así que o fue transferido a otro club, a otro equipo, y durante 13 años, que fue lo que él duró en su carrera como futbolista profesional, 13 años, imagínense, estuvo en equipos como estos que están aquí, los que les gusta el fútbol, tal vez los ubican, seguramente. Estuvo por ahí en el Club Flamengo de Brasil, Fluminense, Vasco da Gama, Bangu, Ajaccio de Francia, y también vino a visitar nuestro país en el equipo de Puebla y en Colombia en el equipo América de Cali. Y usted puede decir, bueno, ¿y cómo lo hizo, no? Para estar en tantos equipos durante tanto tiempo. Bueno, siempre fingía lesiones, ¿sí? Y como les decía, era una persona muy carismática, ¿sí? De tal manera que sus compañeros, sus amigos, los directivos de los clubes le ponían muy poca atención a, a su talento o a su falta de talento, podríamos decir, ¿no? Porque él lo compensaba con sus buenas relaciones. Eh, Así que les digo, la gente no le hacía mucho caso a la cuestión deportiva. Era más la buena relación que tenían con él, lo que a veces le permitía pues que la gente le fuera un poco condescendiente, ¿no? Con él. Este, Así que pues durante todo ese tiempo se la pasó fingiendo lesiones, ¿no? Y cobrando. Y le permitió vivir como todo un deportista, ¿no? Profesional. En una ocasión por ahí cuando llegó a Francia, si no me equivoco, cuando lo presentaron ahí en el equipo, le pidieron que hiciera por ahí algo, ¿no? Con una pelota, le pasaron el balón y le dijeron, pues demuéstranos, ¿no? Lo que sabes hacer. Y pues, obviamente, se asustó, ¿no? Como es de esperarse. Digo, ¿y ahora qué hago, no? Y se le ocurrió la brillante idea de, como había por ahí, estaban por ahí en la cancha y había muchos aficionados del equipo, eh, y todos esperando que hiciera algo, ¿no? Con la pelota, se le ocurrió la brillante idea de, lanzar el balón a los aficionados como a manera de un regalo, lo cual, pues fue una distracción para todo el mundo porque la gente se lanzó, ¿no? A atrapar el balón, intentar quedarse con él, ¿no? Con el obsequio de este jugador. Su apariencia, decía, o sea, indicaba que era un muy buen deportista, ¿sí? Su manera de vestir, su porte, todo. O sea, usted lo veía y decía, usted puede intuir, ¿no? Que era un deportista profesional, dedicado, etcétera. Y de esa manera fue que engañó a todo el mundo durante 13 años. Este, y bueno, se conoce como la mayor estafa, ¿no? Que se ha realizado al menos en el fútbol. Esta es la historia, ¿no? De Carlos Enrique Raposo, apodado
el Kaiser. O sea, nunca jugó como profesional, sin embargo, vivía como profesional, era conocido en muchos lugares como alguien que tenía mucho talento, porque él se vendía así de esa manera y la gente le creía, ¿sí? Por su, les digo, más por su carisma, ¿no? Que tenía, la gente, no dudaba, ¿no? Para nada de él. En el libro de Génesis, capítulo 27, nosotros tenemos una historia, un poquito, tiene algo de similitudes con esto que acabamos de platicar. La historia de Jacob. Por ahí nos dice el relato, si ustedes lo siguen por ahí en Génesis 27, que un día Isaac, el padre de Jacob, decidió o se dio cuenta, él se dio cuenta de que ya le quedaba poco tiempo de vida, probablemente ya se sentía muy cansado por su edad. Eh, Decidió bendecir a su hijo Esaú, su primogénito. Ustedes recuerdan, ese acto era algo muy importante, dar la bendición, porque era prácticamente heredar, ¿no? A los hijos, era como leerle el testamento, ¿no? Y entonces el primogénito se convertía automáticamente en el patriarca de esa familia, ¿sí? Como el líder, tanto en los aspectos familiares como espirituales. Eh, Sin embargo, Dios, cuando estos niños nacieron, estos dos hermanos, Dios había dicho que Él había elegido al menor, ¿sí? Para que continuara ese legado. Eso es lo que Dios había dicho, ¿no? Pero saben que Isaac siempre mostró preferencia por el otro, ¿sí? Por Esaú. Eh, Su mamá mostraba preferencia por Jacob. Y era una guerra, ¿no? Porque entre esposos siempre estaban ahí discutiendo, peleando. Rebeca le recordaba, ¿no? Lo que Dios había dicho a Isaac. Pero Isaac estaba aferrado a que pues el mejor para eso era su primogénito, ¿no? Así que un día, ya cansado, él decidió que había llegado el momento, ¿no? De dar la bendición a su hijo mayor. Le encargó por ahí que fuera a cazar algo, él era cazador, ¿recuerdan? Le dijo, tráete algo, prepara un cabrito, le dijo, un guiso especial, dice, de esos que me gustan, y aquí vamos a hacer esta ceremonia, ¿no? Con una especie de una comida especial, ¿no? Y se fue. Esaú, su mamá, había escuchado por ahí, detrás de la puerta, lo que había dicho Isaac, e inmediatamente, pues dijo, esto no es lo que Dios quería, dijo ella, ¿no? Así que, como platicamos ayer, a veces intentamos nosotros, ¿no? A echarle la mano a Dios en las situaciones. Y ella dijo, bueno, tenemos que impedir esto, ¿no? Le platica a su hijo y decidió hacer algo, ¿no? Algo muy loco. Dice el versículo 15 y 16 de Génesis 27, dice, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, o sea, fue por ropa de Saúl, le esculcó por ahí su closet, sacó ropa y se la trajo a Jacob. Le dijo, ponte esta ropa, ¿sí? Vístete. Eh, y aparte, que Jacob le dice, oye, pero ¿qué vamos a hacer? Y ya le dijo, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? Ya le platicó todo, ¿no? Dijo, tenemos que engañar a tu padre, ¿sí? Para que te dé la bendición a ti. Eh, Dice por ahí el relato que Isaac estaba ya algo cansado de la vista, también ya no veía, menos no al 100%, de manera que ella vio ahí una ventaja, ¿no? Dijo, ya tu padre ya no ve bien, ¿sí? Así que va a ser sencillo esto. Jacob le dice, oye, pero oye, mi hermano está peludón.
Y rápidamente dice que ella cubrió las manos, sus brazos, ¿sí? Parte de su cuello, dice incluso, este, con pieles de cabritos. Por ahí no dice, no da mucho detalle, ¿no? Pero ustedes se pueden imaginar la escena, disfrazando a su hijo, ¿no? Poniéndole ahí bello por todos lados, porque dice que, dice el relato que Esaú era velludo, a diferencia de Jacob. Entonces, dice el relato, para no hacerlo largo, que Isaac bendice a Esaú, ¿no? Cuando se da cuenta de lo que pasó, pues ya era demasiado tarde, ¿no? Cuando llega su hijo Esaú, dice, oye, ya llegué, papá, le dice, le trae su comida, su guiso, pues dice, oye, pues ya hasta comí, porque le llevaron también su guiso, ¿no? Y dice, como le gustaba a él, era aficionado al cabrito, ¿verdad? Y se fue engañado, ¿sí? Dice el relato por ahí que la voz como que no le convencía. Dice como que la voz se parece mucho a la de Jacob. O sea, no veía, pero sí escuchaba bien, ¿no? Entonces, dice que se acercó a olerlo y fue como que cuando se convenció, ¿no? Porque dijo, bueno, pues huele como Esaú, ¿no? Por su ropa. Eh, entonces, como que no muy convencido, le dio la bendición a Jacob. Y bueno, precisamente el nombre de Jacob, eso significa el engañador. Y a través de su vida nosotros vemos cómo él actuó, este, era una característica de él, ¿no? El engaño, que después se las cobraron, ¿no? Por ahí, todas esas, fechorías, ¿no? Que hizo. Este, entonces, ahorita leímos una cita, ahorita la vamos a, ténganlo por ahí en Éxodo 20, 16. Saben que el cristiano, eh, los cristianos tendemos mucho al engaño, aunque suene feo, ¿sí? Al engaño. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, eh, nos empezamos a comportar de una manera algo extraña. Hemos platicado algo de esto, ¿no? En algunas ocasiones. Nos empieza a preocupar mucho la imagen que damos ante los demás, ¿sí? Primeramente ante la iglesia y después con los de fuera, ¿no? Eh, y saben que, bueno, podemos decir, bueno, ¿cómo es esto, no? Eh, no es algo, como podríamos decir, malintencionado. Ahorita que les decía, ¿no? Que tendemos a engañar a la gente. Digamos que no es algo malintencionado, simplemente creo que es algo que tiene que ver con la falta de conocimiento, ¿sí? Falta de información real, este, que nosotros recibimos información de otras personas, ¿no? En lo espiritual, una formación, una educación, podríamos decirle, que muchas veces está incompleta, ¿sí? O mal interpretada. Y así no la llevamos, ¿no? Como una cadenita. O sea, y luego yo le enseño a otras personas y esas personas le enseñan a otras personas. Y cuando tú decides formar parte de la iglesia, se te pide que hagas cambios en tu vida, ¿sí? Si quieres formar parte, tienes que cambiar muchos aspectos, ¿no? De algo que, si lo analizamos así muy fríamente, pues no es lo correcto, ¿sí? Porque cuando Jesús te pide que le sigas,
Él no te pide que cambies, ¿sí? O sea, no te dice, cambia si quieres seguirme, más bien, ¿sí? Él te va a aceptar como eres, ¿sí? En el proceso y en el trayecto de tu vida espiritual, Dios te va a cambiar, ¿sí? Porque Él no te va a dejar así como estás, ¿sí? Él va a empezar a trabajar en tu vida. Va a empezar a eliminar cosas de tu vida que te hacen daño, ¿sí? Sin embargo, cuando tú decides seguirle, Dios no te dice, a ver, ¿a dónde vas? Primero ¿qué? Tienes que cambiar. Eso es algo ilógico, ¿sí? Porque precisamente nosotros vamos a Jesús para que nos cambie. Entonces, muchas veces cuando tú llegas a la iglesia te dicen, bueno, sí, pero usted necesita primero que, tiene que cambiar su manera de vestir primero, que mírese nada más al espejo, ¿verdad? Usted no puede venir así aquí. Tiene que guardar estas reglas, tiene que participar de ciertas actividades, tiene que cambiar su alimentación, tiene que, bueno, un montón de cosas, ¿no? Ya no coma esto, ya no tome esto, si quiere pertenecer aquí. Entonces, si lo vemos, les digo así, fríamente, estamos totalmente equivocados, ¿sí? Nunca Jesús le pidió a alguien que si quería seguirlo tenía que cambiar. O sí, o díganme de alguien. Si hemos leído los evangelios, yo creo que no vamos a encontrar a nadie, ni un ejemplo que digan, ah, bueno, sí, Dios les dijo que cambiaran si querían seguirlo, ¿no? Eh, entonces, nosotros hacemos eso. Y entonces empezamos, les digo, cuando nos acercamos a Dios, empezamos a vivir una vida falsa, ¿sí? Porque les digo, nos empieza a preocupar más nuestra imagen, el testimonio que damos ante los demás, que la realidad de las cosas. Y empezamos a maquillar nuestra vida, a ponerle filtros a nuestra vida, para que no se vea tan mala, ¿no? Mi actitud, mi vida, lo que hago, ¿no? Lo que soy. No parecer tan malo, al contrario, ¿sí? Y empezamos a buscar en nuestra vida, eh, más que buscar el perdón de Dios, que eso es lo que nosotros necesitamos, empezamos a buscar la manera de parecer o vernos inocentes ante Él y ante los demás, para que digan, "No, pues es bueno esta persona, ¿sí? Intachable". O sea, nos empieza a preocupar eso. Y como les decía aquí, ahorita nos empezamos a poner máscaras que intentamos, a través de todo esto, ¿sí? Intentamos tapar nuestras deficiencias, ¿sí? Cumpliendo reglas, asistiendo a reuniones, actividades, cambiando mi aspecto, mi arreglo personal, este, cambiando mi alimentación, ¿sí? Y algo aquí interesante también es que empezamos a volvernos críticos de los demás, ¿sí? Que les digo, hemos hablado un poquito de esto anteriormente, porque eso nos hace sentir bien, ¿sí? Ante la iglesia, ante Dios, como diciendo, bueno, pues yo estoy haciendo que se cumpla la voluntad de Dios en otros, ¿sí? Si veo algún detalle en otros, empiezo a señalarlo, porque eso me hace sentir a mí un poquito menos pecador, menos mal, ¿sí? Y empiezo a compararme, ¿no? Con otros y empiezo a pensar que realmente pues, no estoy tan mal como a veces pienso. Porque si veo al que está ahí a mi lado, pues, dicen, este sí anda este, súper mal, ¿no? Este no tiene perdón, este no tiene remedio, dice. Y entonces digo, bueno, creo que no ando tan mal yo, ¿sí?
Y eso nos hace sentir de alguna manera bien o mejor, ¿sí? Este, Sin embargo, les digo, eso no cambia la realidad de lo que somos. O sea, ante los demás, pues nos vemos buenos, nos vemos espirituales, ¿sí? Nos vemos intachables, nos vemos muy fieles a Dios. O sea, entre nosotros nos podemos engañar fácilmente. Y dice el versículo que leímos al principio, el mandamiento Éxodo 20:16, dice, no hablarás o no darás, dice, falso testimonio a tu prójimo. ¿Sí? Eh, Generalmente cuando leemos o repetimos estas palabras, eh, pues rápidamente decimos, bueno, pues no hay que, no hay que mentir. Y como que lo relacionamos nada más con lo que decimos. ¿Sí? Entonces tú puedes decir, bueno, pues, no, creo que yo nunca he faltado a este mandamiento. ¿Sí? Pero todo lo que Dios dijo ahí en su ley es mucho más profundo de lo que generalmente pensamos. De manera que a veces cuando vemos la ley de Dios podemos decir, "Güey, creo que no estoy tan mal, o sea, creo que la guardo, ¿sí? Ahí la llevo, ¿no? Cuando profundizamos en la ley de Dios, por ejemplo, de la manera como lo hizo Jesús, ¿se acuerdan aquel famoso sermón del monte? En ese sermón prácticamente, o sea, Jesús empezó a profundizar mucho en la ley de Dios y nos hizo ver que no, no estamos ni cerca de cumplirla. Les digo, porque a veces podemos decir, creo que cumplo todo, así como dijo aquel joven rico, ¿se acuerdan? A veces nos parecemos mucho a él, ¿no? Y decimos, oye, pues creo que yo guardo bien la ley de Dios, ¿no? Este, pero, por ejemplo, a él le hizo ver, Jesús le dijo, no, no es cierto, o sea, y no es que no se lo dijo, simplemente le puso una prueba, ¿se acuerdan? O sea, él se lo hizo ver de una manera así como sutil, ¿sí? Sin evidenciarlo ante los demás, simplemente para que reflexionara, ¿no? De que realmente él no cumplía la ley de Dios. Y para empezar con el primer mandamiento, ¿sí? Porque él tenía otro Dios por encima de Dios, ¿sí? Para él había algo más importante que Dios, y era que la cuestión del dinero, ¿sí? Entonces, ahorita que estamos hablando de esto, del falso testimonio, generalmente, pues, decimos, bueno, pues yo no soy mentiroso, ¿sí? Sin embargo, esto que estamos platicando, de cómo actuamos normalmente los cristianos, nos daremos cuenta de que este mandamiento probablemente es de los que más que pisoteamos. Si no lo habíamos pensado así, bueno, ya lo tenemos que considerar, ¿no? Porque esto implica el dar un falso testimonio, el engañar, el mentir, no es nada más lo que digo, ¿sí? Tiene que ver con lo que yo intento o lo que pretendo ser ante los demás y que no soy, ¿sí? Normalmente les digo, el cristiano aparenta que bondad, rectitud, fidelidad, espiritualidad, eso es lo que generalmente reflejamos al mundo y entre nosotros, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de todas estas cosas, ¿sí? Y a lo mejor la lista ahí puede seguir, ¿sí? Pero empezamos a tapar nuestros fallos como seres humanos, de alguna forma, ¿sí? Y saben que eso es lo que también reflejamos hacia afuera, ¿sí? Por eso, tenemos por ahí, ¿cómo les diré? No somos muy bien vistos o muy bien aceptados por la gente que no conoce de Dios, ¿sí? Algo que no debiera de ser. O sea, una iglesia siempre
la comparamos, por ejemplo, con un hospital, ¿sí o no? Donde se supone que la gente que está en la iglesia acude al médico, ¿no? A Dios. ¿Y a qué vamos al médico nosotros? Pues porque nos sentimos mal, o sea, estamos enfermos y necesitamos ayuda del doctor. Por eso vas al hospital, por eso vas ahí al consultorio. Este, es decir, la iglesia es un lugar que siempre debiera de estar concurrido, ¿sí? Así como los hospitales, ¿cómo están? ¿Han ido a los hospitales? ¿O han estado en un hospital? Siempre están llenos, porque esa es nuestra naturaleza humana, o sea, tendemos a la enfermedad, ¿sí? A estar como defectuosos, ¿no? En muchos sentidos, en nuestro aspecto, pero en el área física. Y la iglesia es para los defectos espirituales, ¿no? La enfermedad espiritual. Y entonces las iglesias siempre debiesen de estar como llenas. Pues si volteamos a ver a nuestro alrededor, vamos a ver que las iglesias están como vacías. Y entre más pasa el tiempo, las vemos más vacías. Y si analizamos esto, podríamos pensar, ¿no? Bueno, ¿por qué? Si se supone que todo ser humano necesita de quién? De Dios. Todos estamos enfermos, todos somos pecadores. En teoría eso decimos, ¿no? Pero saben que de fuera se ve diferente, ¿sí? Que decimos, oye, ¿por qué la gente no quiere venir? Y yo invito a mi vecino y a mi primo. ¿Por qué se imagina? Precisamente es por esto, ¿sí? Esto que estamos diciendo, porque nosotros aparentamos ser buenos entre nosotros y para los demás. De manera que los que están acá afuera, obviamente se sienten mal, o sea, están enfermos, se sienten mal y dicen, "Oh, yo quisiera ir al médico, ¿no? Pero resulta que en el hospital hay pura gente que se anota, pura gente sin enfermedad y entonces dice la gente, pues ya que voy yo a ese lugar. Nunca un médico te diría que primero te sanes para que él te pueda atender. Sí, bueno, bien enfermo, no lo puedo atender. Nunca veríamos eso, ¿no? Sería muy raro, ¿no? Puede darse, pero sería muy extraño. Pero nosotros en la iglesia, le pedimos a la gente que primero sane su enfermedad espiritual y luego ya se acerque a Jesús, ¿sí? Primero cambie y luego ya lo aceptamos aquí. Sin embargo, miren, nosotros, generalmente no toleramos estas enfermedades. Eh, Porque las consideramos enfermedades muy graves y a lo hasta contagiosas, ¿no? Y aquí falta, ¿no? Son unos ejemplos, puede seguir la lista, ¿no? Cuando hablamos de asesinatos, robos, lujuria, adulterio, holgazanería, fornicación, borracheras, drogadicción, y podemos seguir, ¿no? Que decimos, no, esa gente, cuidado, ¿no? O sea, alguien que practica esto o que lo llegó a practicar, pues no puede formar parte de una iglesia, ¿verdad que no? Y si ya forma parte de la iglesia y de repente le cachamos algo, oye, ya viste, fulanito, ¿ah? ¿Te diste cuenta de lo que pasó? ¿Qué hacemos con él? Lo hacemos a un lado, ¿sí? A lo mejor no lo corremos así directamente, pero lo empezamos a hacer a un lado y a señalar y a hablar de él. Porque ¿cómo es posible que haya hecho eso, no? Esto no lo toleramos, o sea, en las iglesias no se tolera, normalmente, ¿sí? Sin embargo, hay otro tipo de enfermedades, ¿sí? Que en este hospital sí toleramos, ¿sí? Y nadie se espanta por esto. Así como nos espantamos de todo esto, que decimos, "Uy, como el hermano tal, ¿verdad? De la iglesia.
¿Cómo que hizo esto? ¿Cómo que se robó la ofrenda? Podemos decir. Córranle, ¿sí? Y nos espantamos. Pero nadie se espanta por estas enfermedades, ¿sí? Porque los consideramos fallos que menores, insignificantes. Nadie es reprendido dentro de una iglesia, nadie es disciplinado dentro de una iglesia por ser arrogante. Oye, vieron a León, qué arrogante, vamos a quítenle el cargo que tiene, no puede predicar ya porque es muy arrogante. Vamos a hacerlo a un ladito porque es muy envidioso este hermano, esta persona. O sea, nadie, tampoco en la sociedad, esto no es nada más en la iglesia, ¿no? O sea, en la sociedad tampoco nadie se espanta, ¿no? Nos espantamos y decimos, oye, este es un asesino, ¿sí? De lejecitos, ¿no? Pero nosotros no nos espantamos de alguien que es orgulloso, por ejemplo, o legalista. Nadie es amonestado por eso en una iglesia. A nadie lo amonestan por ser criticón en una iglesia. Como te van a señalar y a disciplinar, por ejemplo, por eh, drogadicción, por adulterio. Y saben que para Dios todo esto es malo, todo, ¿sí? Porque todas son enfermedades, ¿sí? Y esta enfermedad, sea cual sea, que nosotros, le digo, nosotros sí ¿cómo podemos decir? Medimos nuestra espiritualidad, nuestra bondad, podríamos decir, o nuestra justicia en base a esto, ¿no? Al tipo de errores que cometemos, ¿sí? En eso lo medimos, ¿no? Dios lo ve de otra forma y Él te dice, ¿estás enfermo? Entonces estás fuera de mi quedo, destituido de mi gloria, dice Dios. Oye, pero pues nada más es que, nada más soy medio criticón, o sea, dice Dios, mereces que la muerte. ¿Cómo la muerte? Si no es tan grave, o sea, nada más soy un poco criticón. Si fuera asesino, si fuera un ladrón, si fuera un adúltero, lo entendería, ¿sí? Pero ¿cómo me dices que merezco la muerte porque soy ahí un poquito orgulloso, porque soy legalista? Al contrario, se supone que si soy legalista que este, hago las cosas bien, ¿no? Bueno, para Dios no. Para Dios, todas estas enfermedades, todas te van a llevar a la muerte, todas. Eh, Aunque no lo creamos y aunque o sea, nos cuesta, de hecho nos cuesta, ¿no? A lo mejor ahorita decimos, no, es cierto esto, pero en la práctica nosotros consideramos que hay cosas que no son tan graves, tan malas como para que me vaya a perder, ¿sí o no? A lo mejor estas sí, pero estas de acá, pues no es tanto, ¿sí? No es para tanto decir. Y esta, ¿cómo les diré? Manera de vivir, ¿sí? Este, ante el mundo, ¿sí? A lo mejor aquí entre nosotros, pues ahí nos toleramos, ¿no? Y decimos, bueno, la hermana es medio chismosa, pero bueno, ¿sí? Pasa. Pero la gente que nos ve desde fuera, ¿sí? ¿Qué dice de nosotros? ¿Qué dice aquí? Son puros, sí, esta frase es bien conocida, ¿no? Por todos. Ahí hay puros que hipócritas. ¿Yo a qué voy a ese lugar?
Y generalmente la gente que lo dice es porque nos conoce, ¿sí? O sea, no lo dicen nomás porque sí. Porque las personas que lo dicen es tu vecino con el que convives ahí todos los días, tu compañero de trabajo, tu familia, amigos cercanos, a los que no engañamos, ¿sí? Porque en la iglesia les digo, pues podemos engañarnos, ¿sí? Entre nosotros, porque nos vemos así todos muy que impecables, tanto en lo externo como lo interno, ¿no? O sea, aquí, el ratito que nos vemos ahí en el culto, pues todos bien portaditos, ¿no? La gente que nos conoce, ¿sí? Los que conviven con nosotros 24 horas al día, a ellos no los puedo engañar, ¿sí? Con mi corbata, ¿no? No los puedo engañar de lo que soy realmente. Con mi peinadito, con mi ropa planchadita, con un lenguaje bonito, ¿sí? No, no los puedo engañar. Porque el vecino escucha cómo hablo, ¿sí? Eh, el vecino sabe cómo me comporto cuando estoy indignado con él, por ejemplo, porque le he reclamado cosas. Mis compañeros de trabajo saben cómo soy. Mis hijos saben cómo soy. La esposa sabe cómo es. ¿Sí? Entonces, no, no los podemos engañar. Eh, y saben cuál es el problema y por qué la gente se burla y por qué nos dicen hipócritas. Porque nosotros intentamos maquillar nuestra vida y les hacemos ver al mundo que somos como perfectos. ¿Sí? De manera que el día que ellos saben algo de nosotros, algo negativo, o se dan cuenta, pues ahí les encargo, ¿no? La burla, este, ahora sí que nos señalan y dicen, si yo lo conozco, ¿no? Y mira tanto que dice que, y mira y eso que va a una iglesia cristiana, pero ve, o sea, yo lo conozco como es, y mira lo que hizo y lo que dijo. Esto no pasaría si nosotros fuéramos auténticos, ¿sí? Y, y el problema está en que intentamos, ¿sí? Ser alguien que no somos. Ese es el problema, ¿sí? Miren, aquí en nuestro país hay un equipo que tiene un equipo muy, muy conocido, ¿verdad? Por todos. Tienen ¿cómo podemos decir? Un lema, que algunas de ustedes han escuchado, sobre todo la afición, ¿no? Es la que lo dice. Bueno, también el equipo. Tiene un lema que dice, ódiame más, ódiame más. Porque ellos sienten que todo el mundo, todos los equipos, y los aficionados a otros equipos, les tienen cierta envidia y coraje porque ellos ganan, ¿sí? Son campeones. Pues todos los demás, pues ahí son del montón, ¿sí? Ellos son los mejores y aparte se la pasan que alardeando de esto, ¿no? Son los mejores, los demás pues son basura, podríamos decir, ¿no? Son del montón todos. Y entonces, así pasa, ¿no? Entonces, sienten que, o sea, esto genera, o sea, esta actitud de siempre estar intentando demostrar tu superioridad, pero no ahí en el deporte, sino de otras formas, ¿no? Haciendo burla de los demás o haciéndolos menos. Esto genera que los demás aficionados, ¿sí? Este, empiezan a sentir cierto, así como que les da coraje, ¿no? Porque dicen, estos presumidos, ¿verdad? Y ellos sienten que esa, ¿cómo podríamos decir? La aversión que siente la mayoría de la gente por este equipo
se debe a sus éxitos. Dice, pues es que les caemos mal a todos porque nosotros ganamos, ¿sí? Porque nosotros somos muy buenos, ¿sí? Y no se dan cuenta que le caen mal a todo mundo por su actitud, porque se hacen ver ante el mundo y se venden como que como lo mejor, ¿sí? Y esto pasa en el cristianismo, ¿sí? Nosotros nos vendemos ante el mundo como que lo máximo, ¿sí? Como lo mejor, ¿sí? De manera que cuando caemos, ¿sí? Y la gente se da cuenta, empieza que la burla y dice, mira, pues no que muy santito, no que muy cristiano, ahí está, puros que dicen, por eso dicen puros hipócritas, porque a veces decimos, ¿y por qué dicen que somos hipócritas? Esa es la razón. Y cuando este equipo que les digo, este equipo de fútbol pierde, por ejemplo, ¿qué creen que pasa? Todo el mundo y todas las aficiones de todos los equipos, parece que se unen, ¿no? Y cuando este equipo, por ejemplo, está peleando ahí alguna final o no sé, algún partido importante, muchos dicen, ojalá que pierdan, ¿sí? Porque es una forma como de decir, bueno, que se den cuenta, ¿no? Que no son, que, como dicen, ¿no? La última Coca-Cola del desierto, ¿sí? Y cuando pierden, a mucha gente le da gusto, ¿sí? Pero no es porque nadie les tenga envidia, sino por la actitud, ¿no? Porque ellos dicen, uff, cuidado con nosotros, ¿no? Entonces, cuando la gente ve que caen y que no eran tan buenos como decían, pues o sea, se convierte en la burla de todo el mundo, ¿sí? Y esto le pasa al cristiano, tristemente. Y son cosas en las que tenemos que, que reflexionar, porque ahorita decíamos, ¿no? O sea, ¿por qué un lugar donde se supone que la gente puede encontrar ayuda, puede encontrar alivio, puede encontrar una transformación para su vida, para bien, por qué ese lugar está tan vacío? ¿Por qué nadie quiere la ayuda? Es algo contradictorio, ¿no? O sea, ¿por qué un hospital estaría tan solo? A menos que dijéramos, bueno, pues aquí toda la gente está bien sana, o sea, por eso el hospital ahí está mosqueando. Pero no es así. Todos estamos enfermos y las iglesias están vacías. Nuestro razonamiento nos dice, bueno, pues es que esta gente no quiere ayuda, no quiere nada con Dios. Pero cuando nosotros indagamos un poquito nos damos cuenta de que la gente sí busca ayuda, que la gente busca y siente la necesidad de Dios. Pero cuando llegan al hospital, dicen, ah, caray, no, aquí no es, por aquí no es el asunto. Y entonces mejor voy a buscar otras alternativas. Porque aquí me dicen, no, pues aquí me dicen que primero tengo que sanar, que tengo que sacar eso de mi vida si quiero pertenecer, si quiero seguir a Dios. ¿Sí? Y lo cual es un completo error. Alguna vez por ahí me tocó ver cómo se le negaba el bautismo a una persona por ser pecadora. Y puedo decir, bueno, ¿y qué no es para eso el bautismo? O sea, ¿no es para los pecadores o para quién es el bautismo? Sin embargo, dijeron, no, esta persona no puede, ¿sí? ¿Por qué? Pues es que es muy pecadora. Es algo que da risa, ¿no? Pero así actuamos. Eh, si nosotros vamos a la Biblia, nos daremos cuenta de que está llena, o sea, todo lo que, o todas las personas que aparecen ahí en la Biblia, este, eran muy pecadoras, ¿sí?
no pecadoras, a lo que le sigue. Y saben que Dios no tuvo problema, ¿sí? En ocultarnos eso. O sea, Él no nos presentó a puros angelitos ahí en la Biblia para que siguiéramos su ejemplo. Nos presentó la vida de muchísimas personas, ¿sí? Iguales a ti, iguales a mí, y peores a lo mejor. Y aquí tenemos una pequeña lista. O sea, podríamos hacer un listón, ¿no? Sí. Aquí tenemos a Noé, que le gustaba echarse sus tragos, ¿sí? Abraham, este, conocido como el padre de la fe, bueno, muchas veces le falló esa fe y era mentirosito también. Y Jacob, pues no, ni hablar de él, ¿no? El engañador. ¿Se acuerdan de María, la hermana de Moisés? Chismecita. Gedeón, el pobre Gedeón, su fe por los suelos, ¿sí? Sansón, ¿qué podríamos decir de Sansón? Uy, tenemos mucho que decir de él, ¿no? Y es por lo que decíamos ahorita, ¿no? Que hay cosas que nosotros no toleramos en la iglesia, porque pues, sí, hay mucho que decir de ellos, ¿no? Y de ese tipo de actitudes, de acciones. De David, uff, mal padre, adúltero, asesino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Salomón, mujeriego, como él solo también, como Sansón. Manasés, eh, una persona súper rebelde, ¿no? Con Dios, que mandó matar al profeta Isaías, idólatra, sacrificó a su hijo a otros dioses. Y Dios lo perdonó, podríamos decir, y Dios le dio una oportunidad y lo restauró, y con todos ellos hizo lo mismo, ¿sí? Si alguna de estas personas llegara a nuestra iglesia, ¿qué diríamos o qué haríamos? ¿O qué les diríamos? Si llegara por ahí Salomón a mi iglesia, rápidamente lo mandaríamos llamar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Cuidado aquí, o sea, aquí no puedes ser así. Necesitas primero que, si quieres venir aquí, tienes que cambiar tu manera de conducirte, tu testimonio, tu imagen, porque eso es lo que nos importa, tristemente, ¿no? La imagen. ¿Y qué podemos decir de los discípulos de Jesús? Puros angelitos, ¿verdad? Todos ellos, ¿sí? Todos. En cuanto a su manera de ser, de comportarse, podríamos decir, o sea, que eran que de lo peor, que muy probablemente, les digo, nadie de ellos tendría cabida en nuestras iglesias. Rápido les diríamos, ¿sabes qué? Está, luego regrese, ¿no? Vaya primero, arregle su vida y ya le daremos chance aquí, ¿no? Pero saben que Dios no tuvo problema en enseñarnos eh, cómo eran ellos, ¿sí? Dios no los maquilló, no les puso filtro a su vida. Nos lo presentó, a todos ellos nos lo presentó tal como era. Y también nos dio información, ¿sí? De lo que llegaron a ser un día. Y esto nos demuestra que Dios te acepta como eres, ¿sí? Pero no te va a dejar como estás. Esa es la diferencia, ¿sí? Pero nosotros no aceptamos a la gente como es. Nosotros le decimos, no, pues primero vaya, arréglese, ¿sí? Vaya, cambie estos aspectos de su vida y ya veremos, ¿sí? Si lo acepto o no lo acepto aquí. Tristemente, ¿no? Eso es lo que sucede. Eh, Pablo, eh,
yo admiro mucho esto de Pablo, eh, porque él no nunca pretendió ser alguien que no era. Nosotros tenemos una imagen de él, ¿no? Pero es la que nosotros nos hemos formado, ¿sí? Y seguramente Pablo no quería que lo viéramos así, como muchas veces lo tenemos, ¿no? San Pablo, decimos. ¿Sí? Pablo se consideraba alguien de lo peor, y él lo dice muchas veces. Dice, soy el peor de los pecadores, dice él en sus escritos. Yo no sé quién de nosotros diríamos eso de nosotros mismos. Yo casi podría pensar que nadie, ¿sí? Si alguien me dice, oye, tú eres de lo peor, yo le diría, ah, no te has visto al espejo, ¿ah? No, no has visto a fulanito, ¿ah? Y ya viste al hermano tal, ese está peor que yo. Y no digo nada. Sí. Y Pablo él decía, si alguien le decía, oye, Pablo, eres de lo peor, él decía, tienes razón. Y esto es un ejemplo, o sea, hay muchos textos donde él nos demuestra o sea, el concepto que él tenía de sí mismo, ¿sí? Y esto es, les digo, un claro ejemplo, lo hemos leído muchas veces, Romanos capítulo 7 dice, y es lo que él escribe, dice, yo sé que en mí, dice, o sea, en mi carne, dice, en mi cuerpo no mora el bien. Yo creo que nadie diríamos esto, ¿no? Dice, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Dice, me esfuerzo mucho, decía él. No da muchos detalles, ¿no? Del problema o los problemas que él tenía en su vida, en la cuestión espiritual. Pero usted se puede imaginar, ¿no? Por la forma en la que se expresa, usted puede decir, ah, caray, pues sí, sí tenía un problema serio, ¿no, Pablo? Dice, lo intento, quiero cambiar, quiero hacer el bien, y normalmente, ¿qué pasaba? Decir, hago lo contrario. Me propongo y digo, no, a ver, ahora sí, hoy tengo que ser fiel a Dios en esto. ¿Sí? Y al terminar el día se daba cuenta de que había fallado. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y aquí, les digo, aquí empezamos a identificarnos mucho, ¿no? Y decimos, oh, caray, creo que eso me pasa a mí, ¿no? A lo mejor no lo decimos, porque les digo, nos gusta cuidar que nuestra imagen. Pero seguramente acá en nuestro interior decimos, ese soy yo, ¿sí? Dice, y si hago lo que no quiero y dice, dice, ya no hago, no, ya no lo hago yo, dice, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué les parece? Les digo, o sea, es algo, son palabras que hemos leído muchas veces, pero son muy, muy fuertes, ¿no? Y profundos a lo que está diciendo aquí Pablo. Les digo, nadie de nosotros andaríamos diciendo eso en la iglesia, por ejemplo. Hermanos, el pecado mora en mí. ¿Verdad que no? Nadie presumiríamos eso en nuestra vida. Y Pablo se atrevió a hacer esto y lo hizo públicamente, hizo una carta que llegó hasta nuestros días, imagínense. Es algo así como si usted publicara algo por ahí en su Facebook, en Internet, en Instagram, diciendo, ¿sabe qué? Es un pecador de lo peor. Pues nadie ponemos eso en nuestras redes sociales, ¿verdad? ¿No? Siempre queremos aparentar que lo mejor ahí en Internet. Siempre sonriendo, siempre con una pose así interesante, ¿sí? Siempre reflejando que éxito ante el mundo y felicidad. Nadie pondríamos esto, publicaríamos esto. Y Pablo se atrevió a hacerlo. Y les digo, y es algo que yo admiro de él, ¿sí? Porque aquí él se muestra, como decimos ahorita, auténtico. O sea, él no trataba de fingir ser alguien que no era, cubriendo que sus defectos, ¿no? O sea, él dijo, yo así soy, tengo este problema. Muchos creen, dice, que ya estoy acá, ¿no? Decía Pablo, dice, pero me falta mucho todavía por recorrer. No he alcanzado lo que pretendo.
Y esto no quiere decir, o sea, el ser auténtico no quiere decir, este, para empezar, no quiere decir que no tengas privacidad y que tengas que estar ventilando todo, ¿sí? Como muchos hacemos también, ¿no? Ahí en internet, porque decimos que soy auténtico, ¿no? Tampoco es, no tiene nada que ver con esa frase que muchos decimos, es que yo soy bien sincero. ¿Le suena? Es que soy bien sincero, yo soy auténtico. Y es una forma de justificar lo que hacemos, ¿no? Las ofensas que decimos, porque decimos, "Ay, pues es que es la verdad, nomás te dije la neta". O sea, ni tampoco tiene que ver la autenticidad, tampoco tiene que ver con también esa frase que decimos, pues es que así soy, hombre, ¿y qué? ¿Sí? Aguántenme así. Eso no es ser auténtico, ¿sí? Así soy y qué. Dios quiere que cambiemos, ¿sí? Sí, Dios te ama y te ama mucho y murió por ti y te acepta tal como eres. Pero no quiere decir que quiere que te quedes así, porque así eres, así naciste. Dios va a que, Dios quiere trabajar en ti, tu vida, ¿sí? Vamos a leer lo que dice el Salmo 51, 16 y 17. Salmo 51, un salmo también muy conocido, muy famoso. Y aquí vemos eh, un poquito también de uno de estos personajes que mencionamos ahorita de David, que muchos también lo tenemos como de lo peor, ¿verdad? El pobre David. Sí. Miren lo que dice Salmo 51, versículos 16 y 17. Este, le digo, es un salmo conocido muy famoso porque es una oración de David, precisamente después de que le falló a Dios. ¿Sí? Y ustedes, bueno, seguramente lo conocen, ¿no? Pero vamos a leer nada más estos versículos. Miren lo que dice aquí. Dice, porque tú no quieres sacrificio, ¿sí? El sacrificio que yo te podría dar, dice, no quieres holocaustos. Nosotros no estamos muy familiarizados con esto, ¿no? Pero aquí podríamos decir, tú no quieres, le dice Dios, a ti no te interesa que, por ejemplo, pues que ande ahí todo encorbatado y demostrando fidelidad a Dios y bueno, la apariencia nada más. Eso no le importa a Dios, ¿sí? Miren lo que dice. Dice, lo que tú deseas es que dice, un espíritu quebrantado. Y a este dice, tú no lo vas a menospreciar, no lo vas a despreciar, dice. A un corazón, como dice, contrito y humillado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que les decía, a Dios no le importa, o sea, los sacrificios aquí podrían representar todo eso que hacemos para tapar nuestros defectos, ¿sí? Era lo que hacía Israel, lo que llegó a ser Israel. Ellos creían que llevando ofrendas a Dios, sacrificios, ya estaba todo arreglado. Era nada más la imagen, ¿sí? Ya, yo ya cumplí, pero eso no quitaba la realidad. Y ellos dejaron de preocuparse por la realidad, por lo que eran realmente y decían, pues que ya llevé mi corderito, ya llevé mi ofrenda. Y así nosotros hacemos, ¿no? Que yo guardo el sábado, que yo voy a la iglesia, que yo llevo mi ofrenda, yo me he visto bien, con modestia, decoro, y etcétera, etcétera. Que yo no como puerco, que no voy al cine, no voy al baile. Y ya creemos que eso, o sea, esa es la imagen que damos, ¿no? Y creemos que eso ante Dios nos hace justos. Y dice, lo que Dios quiere es que seas, como dice ahí, que tengas un corazón, dice, contrito, humillado, quebrantado. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que tú reconozcas lo que eres.
como lo está haciendo aquí David, y le dice a Dios, ¿sabes qué? Yo soy así y así, he pecado contra ti, te fallé. Es reconocer lo que eres. Pero nosotros intentamos impresionar a todo el mundo, incluso a Dios, y eso está ya más ridículo, ¿verdad? Porque entre nosotros sí nos engañamos y damos un falso testimonio, mentimos, ¿sí? Pero ¿quién puede engañar a Dios? O sea, yo lo puedo engañar con mi apariencia física, ¿no? Lo puedo engañar porque, como participo en la iglesia y se impresiona a Dios por eso, ¿no? Por las ofrendotas que doy, tampoco, porque Él sabe lo que soy. Y Él lo sabe, entonces si yo no lo reconozco, si yo me creo mejor que otros y creo que no estoy tan mal, decimos, dice Dios, pues yo no te voy a aceptar eso. Él nos acepta cuando reconocemos lo que somos y nos acepta tal como somos. ¿Sí? Pero cuando yo creo que soy lo máximo y que soy justo ante Dios, porque guardo y porque hago y deshago, etcétera, entonces dice Dios, bueno, entonces no me necesitas tú. ¿Se acuerdan lo que dijo alguna vez Jesús? Dijo, los sanos no necesitan que médico. Tú estás sanote, pues sigue tu camino, que te vaya bien. Yo vine aquí, dijo Jesús, por los enfermos, por los pecadores. Entonces, si tú no eres pecador, pues que te vaya bien, dice Jesús. Miren, la autenticidad, dice que es la cualidad de ser genuino, verdadero, y aquí está algo interesante, dice, consciente de uno mismo. A veces pensamos que la autenticidad es nada más decir la verdad en palabra, ¿sí? Pero ese aquí tiene que ver con la conciencia de uno mismo. Lo que está diciendo aquí David, dice, o sea, ¿para qué quiero estar ahí de hipócrita? Ahora sí, dice, haciendo sacrificios. Lo que a Dios le interesa es que yo reconozca lo que soy, ser consciente de lo que soy y de la necesidad que tengo de él. Implica, dice, ser honesto con uno mismo y con los demás. Y a veces, les digo, o sea, intentamos que los demás crean de nosotros algo que no somos y a veces nosotros mismos también no la creemos. O sea, no somos sinceros ni con nosotros mismos. Como le pasó a este chico que hablamos ahorita al principio, Carlos Enrique. Él se la creyó también, ¿sí? Él se vestía, hablaba, su porte, todo, como un futbolista profesional. Y todo el mundo se fue con la finta, como decimos, hasta los directivos de los clubes. Ok, tienen este jugador que es muy bueno, véanlo nada más, tráiganselo, ¿sí? Y resulta que no sabía ni jugar a las canicas el pobre. Y así estuvo engañando a un montón de equipos, ¿sí? Durante 13 años. Porque él se la llegó a creer también, ¿sí? Y cuando uno se la cree, pues es más fácil todavía engañar a los demás, ¿verdad? Este, dice aquí, tenemos que actuar, dice, de acuerdo con nuestros propios valores, principios, creencias. En esencia, dice, la autenticidad es la capacidad de vivir de acuerdo con la propia verdad. Sin, ¿qué dice ahí? Sin máscaras, sin pretensiones. Y tristemente les digo, dentro del cristianismo así son. Luego nos ponemos la mascarita, ¿verdad? Pero la gente que nos conoce, ahí está el problema. Cuando nos conoce la gente dice, bueno, ¿y qué hace ahí, no? ¿O por qué se cree tanto si yo lo conozco, yo sé quién es? Y esto ha sido un enemigo,
este, muy grande para el Evangelio, o sea, esta situación, un problema serio para el Evangelio. Y les digo, y nosotros como que razonamos las cosas, ¿no? Y decimos, bueno, es que la gente no se acerca a Dios porque son paganos, son mundanos, no quieren nada con Dios, están perdidos, pecadores, etc. Pero ellos tienen la necesidad y se demuestra, ¿no? Porque gente que busca y como ven que la iglesia no da lo que debería de dar, o sea, buscar por otro lado, en otros grupos de apoyo, este, como los de los alcohólicos, por ejemplo. En las iglesias nos gusta mucho hablar de lo que éramos antes, ¿sí? Damos testimonio, de decir, yo antes, hermano, si me hubieran conocido en aquel tiempo, uf, yo antes era así, esto y lo otro, y véanme ahora, transformado. Nos estamos autoengañando, ¿sí? Nadie va, por ejemplo, a un grupo de alcohólicos anónimos a decir, a presentarse ahí, ¿no? Y decir, bueno, yo soy fulanito y yo antes era alcohólico. Le van a decir, pues, cáigale, ¿verdad? Como decimos, váyase, o sea, ¿qué está haciendo aquí si ya no es alcohólico? Entonces, nosotros llegamos a la iglesia diciendo, yo antes era que muy pecador y ahora Dios me ha transformado. O sea, no la creemos, ¿sí? Que somos que ya la perfección andando, ¿no? Cuando deberíamos de decir, bueno, si yo antes hacía esto, yo sigo con este problema, con este y con este, o sea, dejé a lo mejor algo, pero sigo con todo esto, ¿sí? Nadie decimos eso, porque pues, ¿qué van a decir los demás de mí, ¿no? Hay que cuidar nuestra imagen, pero no nos importa la realidad. Decimos, "Ah, yo antes era muy orgulloso", decimos, "Ah, ahora soy que perfecto". Entonces, es algo muy serio, ¿no? Que a lo mejor suena así como que decimos, ah, no, pues parece chiste, ¿no? Pero esa es la realidad. Y si no lo tomamos en serio, pues no vamos a avanzar nunca, ¿sí? Esta palabra que todos conocemos y usamos, ¿sí? Proviene del latín. Cuando usted busca este concepto, ¿no? Sincero, ¿qué significa ser sincero? Bueno, te va a decir que significa puro y sin mezcla, puro, sin mezcla. Y podemos decir, ah, yo pensé que tenía que ver con la verdad, la sinceridad. Bueno, viene de una expresión latina en los tiempos del Imperio Romano. Había una costumbre por ahí entre los mercaderes de esculturas, de estatuas, de imágenes, que eran por ejemplo, este tipo de arte, pues todavía es muy famoso, ¿no? Que fue algo muy, ¿cómo podemos decir? Pues que tuvo su auge, ¿no? En aquellos años, en el Imperio griego, los romanos, ellos les gustaba mucho la escultura, ¿no? Y usted puede ver mucho de esto, ¿no? O sea, en el arte, ¿no? Que ellos tenían sus templos, sus construcciones. Bueno, había muchos mercaderes de imágenes, de esculturas, y saben que cuando una imagen se dañaba, como las que vemos aquí, de repente ¡pum!, se le cayó la nariz, ¿no? Se rompió, se cuarteó, tiene una grieta por ahí. Se acostumbraba por ahí a hacer una especie de restauración para que diera el gatazo, como decimos, ¿no? Que aparentara que estaba perfecta la imagen, porque pues estos materiales son delicados, ¿no? Entonces se podían dañar por ahí este, con el manejo, ¿no? Este, entonces ellos descubrieron una manera de cubrir las imperfecciones, las grietas, las cuarteaduras,
y descubrieron que la cera era un buen material, ¿no? O sea, daba la apariencia de que, pues, de la piedra, ¿sí? Y muchas veces los comerciantes engañaban a la gente, y les decían, mire, tanto, se lo ofrezco en tanto, ¿verdad? Y la gente lo veía y muchos pues se iban con la finta, ¿no? Porque decían, está excelente, perfecta, ¿no? En perfecto estado. Pagaban el precio, pero saben que con el tiempo, esas imperfecciones que habían sido, pues ahí tapadas, ¿sí? Con cera, se empezaban a notar, ¿sí? Porque la cera se empezaba a hacer amarillenta con el tiempo y la gente se daba cuenta de que habían sido engañados, ¿sí? Dijeron, estaba dañada la pieza, le pusieron cera, pues ya se vio ahí el detalle, este, fueron timados, ¿no? Engañados. Y de ahí viene esta palabra que nosotros conocemos, y viene de esta expresión que era cinechera, ¿sí? Que significa precisamente sincera, ¿sí? O sea, una imagen, una estatua, una escultura que estaba en perfecto estado, que la analizaban por ahí, decían, ah, esta no tiene que cera, es sincera, ¿sí? Nadie pretendió que taparle cuarteaduras, defectos, era sincera la imagen. Entonces, ¿y qué imagen nosotros damos al mundo? Esto ya es más profundo que los conceptos que a veces tenemos, ¿no? De la sinceridad. Entonces, nosotros muchas veces queremos tapar, por ejemplo, como cristianos, vamos a hablar del cristiano, ¿no? Tapar nuestros defectos, nuestras cuarteaduras con cera, ¿sí? ¿Cuál es la cera? Bueno, todo lo que a veces intentamos hacer para tapar, ¿no? Para aparentar, para dar un testimonio falso a la gente, porque eso es, ¿sí? Nos importa mucho que la imagen, que todos vean que soy bueno, espiritual, entregado a Dios, obediente, fiel, bla, bla, bla. Así que tenemos que entender, miren, lo que nos dice Dios de la primera iglesia cristiana. Dice que ellos, dice aquí, siempre estaban juntos, unidos. Era algo que caracterizaba a esta iglesia, ¿no? Dice, todos los días iban al templo, compartían el pan entre ellos, dice, se juntaban en las casas, comían juntos con alegría y sinceridad de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no trataban de aparentar entre ellos, no querían impresionar a nadie. O sea, entre ellos, estoy seguro que la mayoría se conocían sus fallos, ¿sí? Y eso no impedía que pudieran estar unidos. Nosotros decimos, no, si se enteran en la iglesia, ¿verdad? El escándalo que se va a hacer. O sea, eso no era un impedimento para pertenecer a la iglesia. Tus errores, tus fallos, tus defectos. Y actualmente sí lo es. O sea, fíjense cómo hemos cambiado y cómo Satanás ha trabajado dentro de la iglesia, ¿no? Cómo nos ha hecho pensar. Y ahora decimos, no, pues si se enteran, así que mejor aquí me quedo, ¿no? Con mi problema, aparentando, ¿sí? Y la gente que se quiere acercar a la iglesia dice, no, pues ahí puro santito. Unos se van con la finta también, ¿no? Y otros dicen, no, pues ahí puro hipócrita, ¿a qué voy? Y el otro dice, pues ¿a qué voy si ahí hay puro santo y yo soy de lo peor? Hay gente que así lo piensa también. Eh, Cuando ustedes ven por ahí una pareja, de enamorados, jóvenes, los ven así todos muy que generalmente, ¿no? Muy acaramelados. Vas por la plaza y miran y besuqueándose y toda la cosa. Normalmente cuando uno inicia una relación, ¿qué hace uno? También da un falso testimonio, ¿sí o no? Uno intenta que tapar todos sus defectos, ¿para qué? Pues para quedar bien con tu pareja.
Y entonces muchas veces las rupturas que hay en las relaciones es cuando se dan cuenta de lo que eres, ¿no? Y a veces para muchos es demasiado tarde, ¿no? Porque dicen, "Uy, ya hasta me casé, ya hasta tenemos hijos y mira nada más, yo no le conocía esto, yo pensaba que esto". ¿Por qué? Porque cuando inician la relación, todos dan que una apariencia que no es. Eso así es la realidad, ¿sí? O sea, intentamos aparentar algo que no somos realmente. Y por eso dicen, "No, es que antes era así", decíamos, "¿verdad? ¿Qué le pasó?". Y mira, ya se le saltó la panza y antes se cuidaba mucho, ¿verdad? Ah, bueno, pues se cuidaba mucho porque quería quedar bien contigo. Ya no, ya se casaron, pues ya salió todo lo que tenía que salir, ¿verdad? Y saben que yo cuando veo parejas de personas mayores, siempre me pongo a pensar, ¿no? En que realmente esas personas se aman, ¿sí? Me puedo equivocar, ¿verdad? Porque nos engañamos, acuérdense. Pero generalmente yo digo, esas personas se aman realmente". ¿Por qué? Porque sin duda se conocen todo, todos sus defectos, errores, oídos y por haber, ¿sí? Y siguen juntos, a pesar de eso. O sea, porque no creo que sigan fingiendo, no creo que sigan aparentando algo que no son a esas alturas. Y yo digo, ¿y por qué siguen juntos? Pues sin duda es porque realmente que se aman, porque están enamorados ellos, no de la persona que conocieron, ¿sí? Sino de la esencia de esa persona, ¿sí? Porque sin duda ya se dieron cuenta de todo lo que son realmente. Entonces dice por ahí una frase, ¿no? Dice que cuando alguien te conoce realmente, dice, y aún así decide quedarse contigo, cuando te ve lo que eres y aún así ahí está contigo, y te apoya y te visita y tiene una amistad contigo, una relación de pareja, dice, eso generalmente indica que ha encontrado algo valioso en ti y ha decidido invertir tiempo y energía en construir algo más profundo. O sea, que tus defectos no le espantaron, ¿sí? Como a veces pasa, ¿no? Que les digo, cuando es que hay rupturas en las relaciones, es porque dicen, "No, hombre, lo que me andaba metiendo, ¿verdad?". Pero cuando alguien se queda ahí contigo es porque vio algo de valor en ti, a pesar de todo lo malo que puedas tener, ¿sí? Y precisamente eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿sí? Porque Dios nos conoce tal cual somos, ¿sí o no? A Él no lo engañamos, ni lo impresionamos, ¿verdad? Con nuestro perfume, nuestra corbata, tu Biblia de piel, que a lo mejor a los otros dicen, wow", ¿sí? Las personas, pero a Dios no. Y aún así Dios ahí está con nosotros y no nos deja, ni se asusta por lo que hiciste, ¿sí? Y siempre te busca y quiere que seguir trabajando contigo en tu vida. Y aquí lo vemos nosotros en este texto. Vamos a ir ya terminando. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él nos conocía como éramos, de lo peor. Y aún así que decidió venir aquí, decidió dar su vida por nosotros y decidió darte la oportunidad de estar con Él por siempre, así como eras. O sea, Él no dijo, bueno, ve y arregla tu vida y ya veremos, ¿no? Si te doy oportunidad, si te ofrezco la vida eterna. Depende de cómo te portes, ¿no? Dice, en la condición en la que estábamos, dice, Él decidió que dar su vida por nosotros. Y eso es el amor, como decíamos ahorita, o sea, conociéndote tal como eres y que aún así que decida quedarse ahí contigo y trabajar en tu vida. O sea, entonces, el hecho de ser auténticos, o sea, no nos da licencia para qué.
para hacer lo que nos dé la gana. ¿Verdad? Decir, bueno, pues yo así soy, ¿sí? Entonces Dios así me quiere, bueno, así lo voy a seguir, ¿no? Lo que sí tenemos que entender es que así es como trabaja Dios, ¿sí? Esa es la gracia de Dios. Algo que a muchos como que no nos convence esta idea, ¿no? Porque decimos, pues sí, Dios nos ama, pero primero pues hay que guardar la ley, hay que hacer esto, tienes que guardar el sábado, tienes que dejar la coca, porque creemos que hay algo más que se puede hacer, ¿sí? Y muchos en las iglesias no nos gusta decir esta verdad, porque decimos, bueno, no, es que si les decimos esto, que Dios que ya arregló todo, que Dios ya pagó, que ya o que Jesús ya pagó nuestra deuda, que no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios, entonces ahorita todos vamos a salir a pecar. Así pensamos muchos, ¿no? Dice, bueno, hay que decirles que hay que hacer algo, o sea, que no es tan fácil, ¿sí? Lo cual también es, pues, engañar, ¿sí? Porque esta es la verdad. Que yo no me la quiera creer o que yo diga, no, bueno, entonces, si es así, entonces ahorita salgo a chingarme, ¿verdad? Que al cabo Dios ya pagó por mí. Pues tampoco es así, ¿sí? Pero muchos creemos que al enseñarle esto a la gente rápidamente va a salir a pecar porque, pues Dios ya pagó. Entonces, ojalá que podamos entender esto, ¿no? De la manera correcta, que podamos dejar de fingir en nuestra vida, este, dejar de aparentar algo que no somos, ¿sí? Y dejar que Dios obre, ¿no? En nuestra vida y que lo que la gente pueda ver en nosotros sea el trabajo de Dios, no el mío. No lo que yo pude hacer ahí con mi peinado, con mi ropa, con mi apariencia, sino lo que Dios pueda hacer en mi interior. Esto es lo que va a transformar el mundo. Y ese es el verdadero testimonio, no lo que tú crees que es el testimonio, ¿sí? Sino lo que Dios haya hecho en tu vida. Que Dios les bendiga.